Bueno, ya tenemos en sala también a Jacobo Torres de León, con quien vamos a analizar lo que está ocurriendo en Venezuela. También tenemos en sala al profesor Hildebrando Arévalo Osorio, con quien vamos a analizar posteriormente lo que ocurrió con el atentado terrorista contra un centro cultural en la capital de Rusia, en Moscú. Buenos días, diputado Jacobo Torres de León. Muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Buenos días. Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos. Bueno, en Venezuela... Bueno, ustedes dirán por dónde empiezan. En Venezuela se está desarrollando ya todo un proceso electoral para el próximo 28 de julio. Han sido convocadas las elecciones presidenciales. Hay inscritos 13 candidatos, 12 de oposición y uno que es el presidente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección. A los 12 candidatos opositores que los vemos ahí en pantalla, los apoyan 26 partidos también, obviamente, de oposición. Es decir, el 92% de este espectro político en Venezuela está configurado por candidatos de oposición. Y el 70% de los partidos que lo apoyan, que son 26 partidos de la oposición. Sin embargo, y al presidente al presidente Nicolás Maduro lo apoya lo que se denomina el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que lo conforman 11 partidos. Pero en Colombia y en el continente solo se habla de una señora que ni es candidata presidencial, ni está facultada por el ordenamiento jurídico venezolano, por cuanto está inhabilitada, no de ahora, sino desde el año 2015, porque por allá le dio a la señora por representar a Panamá en una reunión de la OEA. Imagínense ustedes un colombiano que represente al gobierno de otro país, pues ya traicionó su país. Bueno, ya no lo explicará el diputado Jacobo Torres qué fue lo que pasó con la señora, pero el caso es que en Colombia y en el continente no se habla sino de la señora Corina Machado. Y se ha presentado todo lo que ha venido ocurriendo como si el gobierno del presidente Maduro estuviera tratando de sacar de la lid electoral a la señora Machado, quien trató de maniobrar a última hora y consiguió a alguien con su mismo nombre, una señora de 80 años llamada Corina Lloris. Pues los dos líderes políticos que estaban apoyando a la señora Machado, Manuel Rosales y Edmundo González, de Nuevo Tiempo y Mesa de la Unidad Democrática, MUT, respectivamente, pues no aceptaron esta maniobra de última hora de la señora Corina Machado e inscribieron también por su parte las candidaturas. ¿Qué es lo que está pasando, diputado Jacobo Torres? Jacobo Torres es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, hace parte de la Comisión de Asuntos Internacionales de este órgano legislativo, también es dirigente de los trabajadores, en representación de los trabajadores está en la Asamblea Nacional Venezolana, que es el Congreso de este país. Él es integrante también de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores e integra la Vicepresidencia Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado Jacobo Torres, estamos en presencia de una nueva ofensiva internacional para desconocer otra vez, como ocurrió en anteriores ocasiones, la legitimidad del proceso electoral en su país. ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, no sé, hemos tenido dificultades hoy con los asuntos técnicos. Vamos a ver si se restablece la comunicación. Les decía que estamos en contacto con Jacobo Torres de León, quien es integrante de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el órgano legislativo. Ahora se llama Asamblea Nacional, es unicameral. En Colombia tenemos lo que se denomina el Congreso de la República, que es bicameral, ¿no? Senado y Cámara de Representantes. Entonces, lo hemos invitado y él amablemente ha esperado, se ha extendido un poco
el programa, en lo que teníamos estructurado como agenda, lo hemos invitado para analizar qué es lo que realmente está ocurriendo, porque lo que se dice en los medios internacionales, en los medios del continente, pues es solamente la versión de un sector de la oposición. En Venezuela hay varios de la oposición. Como dijimos ahora, hay un sector de 26 partidos que tiene 12 candidatos. ¿Se me escucha, Luis Alfonso? Que es el de Corina Machado. Bueno, restablecemos la comunicación, diputado. Entonces, le preguntaba, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos en presencia de una nueva ofensiva de agentes externos a Venezuela y apoyados digamos, en sectores de extrema derecha en su país para deslegitimar el proceso electoral. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se me escucha, Luis? Sí, lo escuchamos. Bueno, primero buenos días, disculpen por problemas técnicos, la señal va y viene. Es un enorme placer para mí estar en este importantísimo foro que, como ya habló el anterior expositor, pues efectivamente es una lucha titánica por la información y la comunicación en función de formar a nuestros pueblos, pues en un lenguaje distinto al que nos han vendido las distintas oligarquías, ¿no? Lo primero que yo quiero expresar, habiendo escuchado pues a mi antecesor, al profesor Pulgarín, en Venezuela precisamente en la constituyente de 1999 aprobamos los 5 poderes del cual él hablaba, aparte de los 3 poderes de la República de Montesquieu, nosotros tenemos un poder moral y tenemos el poder electoral. Y vale la pena destacarlo porque precisamente la gran consigna en Venezuela, y ha sido estimulado por nuestro propio proceso político, nuestra revolución bolivariana, es que sea un elector, un voto, y no sea pues el tráfico precisamente de la voluntad popular en papeletas y este tipo de cosas. Lo que nos llevó, de alguna forma, desde 1999 a la fecha, a automatizar el proceso electoral en el cual llevamos ya el 100% pues de la acción electoral está absolutamente automatizada. Nadie puede suplantar la personalidad de otro en un acto electoral como ocurría en los tiempos de la Cuarta República antes de la... Bueno, se cayó la comunicación. Estamos en contacto con el diputado obrero Jacobo Torres de León, quien nos atiende desde Caracas, pero bueno, se le ha caído la comunicación. Les decía que este es un asunto sobre el cual hay muchísima confusión. Incluso en nuestro país, la Cancillería produjo un pronunciamiento en el sentido de que se mostraba, dijo el canciller, preocupado por lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Un poco aquí todavía, incluso en sectores progresistas, se reproduce el discurso de las élites continentales. Bueno, vamos a tener que salir por teléfono, entonces, con el diputado Jacobo Torres de León. Bueno, nos hablaba usted de lo que está ocurriendo, diputado, adelante. Bueno, efectivamente, como les decía, nosotros hemos garantizado cada elector un voto, es decir, nadie puede usurpar la personalidad de otro para ejercer su derecho democrático a elegir a un candidato X de su preferencia. Y lo pongo con razón, ¿por qué? Pues porque en Venezuela se han desarrollado 31 procesos electorales en 25 años, de los cuales la revolución ha perdido apenas 2. Uno en el 2007, que fue la reforma constitucional, que perdió nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, y en el 2015, cuando perdimos, pues por torpezas nuestras, la Asamblea Nacional, que ganó pues la oposición y nos llevó pues a este escenario espurio pues del gobierno del gobierno interino y todas esas cas horribles que intentaron, que lo que hicieron fue pues
expoliar el país pues, y saquearlos, como fue el caso de Citgo en Estados Unidos y el caso de Monómero en la propia Colombia, que un gesto muy importante del presidente Petro fue haberle devuelto pues la empresa Monómero a sus dueños originales, que es el Estado venezolano y nuestra empresa Pequiven y PDVSA. Dicho esto, compañeros, compañeras, creo que es importante entonces que nosotros establezcamos un tipo de marco histórico para llegar a las cosas que tú estás preguntando, Luis Alfonso. La primera es que nosotros venimos de largos procesos electorales. Aquí podemos decir que hay 1.2 o 1.3 elecciones por año. Es decir, aquí por cualquier cosa se está consultando más allá de elecciones. En el caso de la última, después pues, de toda esta situación que se generó con el gobierno interino, hubo escenarios de diálogo propiciados por nuestro gobierno y aceptados por el sector, ese sector recalcitrante de la oposición, donde se dieron pues primero algunas conversaciones en Noruega, otras en México, y remata pues con el acuerdo de Barbados en el marco pues de garantizar efectivamente unas elecciones libres, unas elecciones donde todo el mundo pueda participar, como efectivamente en los números que tú señalaste al principio de esta intervención, efectivamente pues el 90 y tantos por ciento, bueno, son todos contra uno, pues 12 candidatos contra nuestro candidato a la reelección, Nicolás Maduro Moro, presidente obrero y comandante supremo, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada. En fin, en ese marco, nosotros se acuerda pues un proceso electoral para el segundo semestre de este año, pero una cosa sí quedaba clara, es que ningún personaje de los que se vuelvan a postular, primero que todo el mundo tiene derecho a postularse como dice la Constitución. Ahora, que no tuviera deudas con la justicia, y como tú muy bien lo destacas, esta señora pues fue inhabilitada por traición a la patria al representar, siendo diputada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, representar en Panamá al Estado panameño, en la OEA al Estado panameño, en función de ser su representante alterna frente al embajador de la época, porque es el que la presenta con bombos y platillos. Por supuesto, aquí fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia, y eso a su vez pasa a la Contraloría. En ningún caso, como ocurre con otros imputados que fueron otros inhabilitados, que fueron inhabilitados por delitos de corrupción y de malversación de fondos. En el caso de esta señora no tiene nada que ver con malversación de fondos ni administración de recursos, sino precisamente por un terrible delito que en cualquier otro país o los matan o les dan cadena perpetua, como lo es traición a la patria. Aparte de eso, esta señora pues se ha venido consecutivamente durante los últimos años llamando a una intervención militar. En los tiempos de ustedes pues aliada con el señor Duque y el uribismo, de las cosas más funestas pues que han podido pasar. Ha pedido sanciones de todos los colores contra el país. Yo no sé si ustedes lo saben, pero Venezuela tiene hoy más de 930 medidas unilaterales impulsadas por el gobierno estadounidense, aparte de un feroz bloqueo hace más de 10 años, que de verdad pues nos ha costado. Y tanto nos ha costado, Luis Alfonso y quienes nos están escuchando, tanto nos ha costado que efectivamente Venezuela ha perdido los últimos 9 años alrededor de 640 mil millones de dólares de ingresos, y en ese sentido 330 mil millones solamente en petróleo, que ha sido nuestra fuente fundamental de ingresos en Venezuela, de divisas en nuestra economía. De una economía de 5.400 millones de dólares bajó a 700 de golpe y porrazo, precisamente por todas estas medidas, porque la intención era quebrar al país por hambre, quebrar a nuestro pueblo, porque con el cuentico de las sanciones al régimen, lo que estaban eran, de alguna forma, pues matando de hambre a nuestro país. En buena hora, nosotros hemos logrado pues superar este bloqueo, hemos venido avanzando pues con paso firme en ir solventando nuestra situación económica, y entramos en el marco del acuerdo precisamente a trabajar este tema electoral.
a estos señores, los inhabilitados, eran como 4, se les dio la oportunidad de ir al Tribunal Supremo de Justicia a que se les revisara su condena, pues por decirlo de alguna forma. Esta señora al final llegó el último día, a última hora, cuando ya estaban cerradas las oficinas, para decir pues que ella no reconocía en ningún caso la inhabilitación. Obviamente no iba a poder inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. El CNE, propiamente dicho, pone pues en su página el porqué de la inhabilitación y el porqué la señora no puede inscribirse, igual que los que no fueron exonerados, pues por decirlo de una forma, de esta medida. Y ella busca pues un outsider que tampoco formó parte ni de las primarias ni de ninguna consulta con los factores de esa supuesta unidad de la plataforma unitaria, y resulta y acontece que tampoco esa señora estaba inhabilitada porque tiene doble nacionalidad, y expresamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe terminante y taxativamente que se den personas con doble nacionalidad ejerzan en la presidencia de la República. Por lo tanto, tampoco se podía inscribir en esos términos, por lo que entonces sale la candidatura de Manuel Rosales, que es parte de la plataforma unitaria, y la del otro señor, que es un ilustre desconocido en la política venezolana. Por otro lado, Luis Alfonso, esto ha sido, en nuestra muy humilde opinión, un pote de humo, pues decimos acá en Venezuela, ha sido como una especie de finta, de engaño, porque en tal caso nuestra opinión es que esta señora y sus aliados no estaban interesados en ningún momento en el escenario electoral, en la ruta electoral, porque ellos tienen un plan golpista estimulado por Estados Unidos, tienen un plan de violencia. Han habido ya, por lo menos que hayamos detectado, van 6 atentados o 6 intentos de atentar contra la vida del presidente y de los principales líderes de la Revolución Bolivariana, nada más entre enero y marzo, imagínate tú, 6 en este caso. La seguridad del Estado pues ha logrado desmantelar estas acciones, y el intento pues de llamar a la violencia en las calles, porque supuestamente no podía haber elecciones sin ella. Todo ese escenario nos lleva a pensar de que no estaban trabajando pues por solventar la situación pacíficamente, como se acordó en Barbados, sino que lo que estaban tratando era de generar una excusa que le permitiera volver pues a la agenda de violencia que ella y casi todos los que están afuera, en Estados Unidos y en España fundamentalmente, han venido pregonando hace mucho tiempo, tratando de convencer sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se plieguen a sus planes, cosa que en nuestra muy humilde opinión no va a ocurrir ni ahora ni nunca. Si algo es tan firme hoy es la Alianza Cívico-Militar del Pueblo en Armas, que son nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Milicia Nacional Bolivariana, de la cual orgullosamente formo parte, en el cuerpo de combatientes de los trabajadores, y por supuesto con nuestro pueblo, que ha sido el que ha aguantado de alguna forma el fardo más pesado, tanto de las sanciones como del bloqueo y de toda esta burda maniobra por seguir generando escenarios de violencia. Diputado, por otro lado, pues, ya se lo he dicho pues a algunos compañeros y compañeras, lamentamos mucho pues las declaraciones que se han venido dando. No creemos en la democracia del micrófono. Por supuesto, nosotros esgrimiremos nuestra verdad, porque además es legal, es legítima y es constitucional, y lo que le hacemos un llamado pues a quienes hoy tienen dudas de lo que puede ocurrir en Venezuela, a que perfectamente hablen con nosotros o vengan a constatar primero la fortaleza del sistema electoral venezolano, que es uno de los más firmes del mundo. Como ya te dije, un elector, un voto, porque está todo automatizado. Si yo voto en Caracas, no puedo votar en Maracaibo. Si yo voto aquí en Caracas, no puedo votar en ningún otro centro de votación, porque lo que me garantiza la Constitución es mi derecho a ejercer la democracia en este sentido. Y por supuesto, pues, para que vean lo que es la gran fiesta democrática de un pueblo que no está dispuesto a dejarse arrebatar su revolución, pero que además tiene toda la gallardía y toda la
la valentía, por decirlo de una manera, para haber soportado todo lo que ha soportado y seguir viento en popa en la construcción, pues, de nuestro modelo y del legado de nuestro comandante supremo. Nosotros no le pedimos a nadie, por supuesto, que intervenga, pues, en nuestra realidad. Nosotros somos respetuosos de la realidad de todo el mundo. Yo tengo el privilegio, Luis Alfonso, de haber acompañado la asunción del compañero Petro cuando lo juramentan como presidente, en un hermoso acto binacional que hicimos en la frontera, pues allá en el sur, en el estado Táchira, norte de Santander, entre Cúcuta y San Antonio. En todo el puesto fronterizo hicimos un acto con pantalla gigante recibiendo, pues, al nuevo presidente, al presidente del cambio, el presidente del pacto histórico de la Colombia humana. Respetamos absolutamente lo que está ocurriendo allá, respetamos además y apoyamos y somos solidarios con el pueblo de Colombia, que ha tenido, pues, más de 70 años de guerra civil, de muertes y si se quiere, pues, de frustraciones. Igualmente, pues, en el caso de Brasil, la misma situación con Lula, que fue sacado vulgarmente y puesto a preso, igual como inhabilitaron a Dilma Rousseff, los mismos factores que hoy están siendo juzgados por la justicia brasileña. Diputado, nosotros somos respetuosos de esas cosas, hemos creído siempre, pues, en la relación entre Colombia y Venezuela, y con mucha más razón ahora que existe, pues, un gobierno progresista como el de Gustavo Petro, y el cual nosotros, insisto, respetamos y queremos mucho, sobre todo porque no olvidemos que en Venezuela viven más de 5 millones de colombianos, porque fueron en su mayoría víctimas de la guerra y del desplazamiento producto de la guerra civil, y que acompañó a ese pueblo durante 6, 7 décadas de nuestra historia, y donde además, como creo que lo dijo también el compañero que me antecedió, tenemos un padre en común, que es nuestro libertador Simón Bolívar, que nos dio el sentido de la república, nos dio el sentido de la patria y de la construcción precisamente de nuestra unidad. Hoy, diputado, es importante en términos de la pedagogía que usted nos explique cómo está operando el proceso electoral en este momento. Hay una serie de candidatos, los vamos a mostrar allí, los candidatos de, digamos, el grueso de la oposición, porque la única opositora no es Corina Machado, sino que hay, como decíamos ahora, 12 candidatos de la oposición y hay 26 partidos que están apoyando a los candidatos de la oposición. Y al mismo tiempo, pues estos candidatos se oponen al candidato del gobierno de la reelección, que es el actual presidente Nicolás Maduro. Entonces, es importante que usted nos explique cómo es este proceso que se está llevando a cabo ya, porque, como decíamos en principio, lo que se viene difundiendo a nivel continental es precisamente que el presidente Nicolás Maduro ha impuesto unos candidatos, que el presidente, que estos candidatos, estos 12 candidatos, pues prácticamente son de papel, dicen los medios de las élites de la derecha en todo el continente, y que el gobierno se ha interpuesto sobre la posibilidad de que Corina Machado se inscriba porque teme a que ella sea la ganadora. Usted ya ha explicado, y lo hemos explicado acá, que hay una inhabilitación no de ahora, sino desde el año 2015. Entonces es importante hacer un trabajo de pedagogía en relación con que existen otros candidatos, aquí lo estamos mostrando, de que hay una inhabilitación desde hace mucho tiempo, desde hace 9 años, sobre Corina Machado por haber representado a otro país, es decir, por traición a la patria, y al mismo tiempo, pues estos candidatos, que son el 92% del espectro de los candidatos, están en la lid electoral con el presidente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección. Entonces, analicemos un poco este espectro, este proceso que se está desarrollando. Tenemos allí unas dificultades con la comunicación. Vamos
a terminar de escuchar entonces. Jugando pues a pescar en río revuelto, tratando de enturbiar nuestras relaciones internacionales y de aislar al gobierno legítimo y legal de nuestra Venezuela bolivariana, y por supuesto donde están trabajando fuertemente por generar, como ya te dije, espacios de inestabilización, de forzar, pues de poner en zozobra a nuestro pueblo, y por supuesto, cosa más terrible aún, esos intentos infames de magnicidio que en buena hora han sido conjurados por nuestra organismos de seguridad y el pueblo. Varios de esos escenarios han sido de alguna manera neutralizados por lo que llamamos nosotros acá la inteligencia social, es decir, el pueblo organizado en las unidades para la paz, las UPAs, donde además estamos, como ya te dije, organizados en milicia bolivariana, el pueblo pues en general y los trabajadores en particular, en función de que nosotros somos hoy parte fundamental de la construcción de nuestro modelo, y que no solamente pues es ir cada 6 años, en el caso del presidente, cada 5, en el caso de los parlamentarios, y cada 4, en el caso de los gobernadores y alcaldes, a votar, aunque lo hacemos, pues como te dije, 1.3 veces al año durante los últimos 25 años, pero además somos parte importantísima, integral de la construcción del nuevo modelo. En otra oportunidad pudiéramos, si ustedes están a bien hacerlo, podremos hablar de la incorporación de los trabajadores, los consejos productivos de trabajadores, en función de dirigir la construcción del modelo productivo socialista en nuestro país. Es una propuesta de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, y que nosotros con mucho entusiasmo y ganas hemos venido desarrollando a lo largo y ancho de Venezuela en las distintas empresas. Todo eso se traduce hoy, compañeros y compañeras, en este escenario de votación. No le debemos a nadie, efectivamente estamos en nuestra fiesta electoral, hemos respetado hasta la última coma, hasta el último punto, el acuerdo de Barbados. El acuerdo establecía precisamente que las elecciones se iban a producir en el segundo semestre del año. Eso se dio, el segundo semestre comienza el 1 de julio, se hicieron a partir de la Asamblea Nacional, el compañero presidente Jorge Rodríguez hace una consulta pues a todos los partidos, incluidos los que hoy están acompañando a la señora María Corina, sobre la fecha de las elecciones. Hubo 37 ofertas electorales o propuestas para ir a las elecciones. De verdad que es comiquísima la cosa, porque había desde propuestas para el mes de marzo de este mismo año hasta diciembre, pues. Es decir, todo el que quiso opinar sobre el tema electoral, bienvenida a su opinión, y el Consejo Nacional Electoral, vista todas las circunstancias, emitió un veredicto y quedaron para el 28 de julio. Ya estamos en el proceso de la gente, en el cambio de direcciones, nuevos inscritos. Hay muchos jóvenes inscribiéndose, las colas son bastante largas. Hay mucho entusiasmo pues en ese escenario. Se produjeron las inscripciones de los candidatos, y fíjate un elemento bien interesante. La señora Corina Lloris no pudo inscribirse porque su representación, en el caso de la MUD y del partido Un Nuevo Tiempo, UNT, precisamente el representante electoral, que era el que tenía el control del código para inscribirse, lo tenían precisamente los representantes electorales. Ella intentó hacerlo desde la plataforma directamente, y por supuesto el sistema la rechazó por no tener el código de acceso. Qué casualidad que minutos antes de que venciera el plazo, Un Nuevo Tiempo inscribe a Manuel Rosales, y la MUD escribe al otro señor, pues de verdad que ese no me acuerdo el nombre y les pido disculpas por eso. Ahora, quien queda en evidencia es precisamente la señora Machado, quien queda en evidencia es la señora Lloris, quien queda en evidencia son todos esos factores opositores que la acompañaron, que ahora tienen un silencio ominoso, no dicen absolutamente nada de esto que ocurrió, y por supuesto las candidaturas ya arrancaron.
viento en popa en cada una de las propuestas electorales que existen, que van desde el señor Benjamín Rousseau, un comediante de vieja data acá en Venezuela, hasta la del señor Manuel Rosales, que aunque no es comediante de profesión, es bastante cómico, y por supuesto nuestro compañero a la reelección, Nicolás Maduro Moro. Bueno, muchas gracias, diputado Jacobo Torres de León, de la señora María por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Tendremos oportunidad de volver a dialogar con usted acerca del desarrollo de este debate electoral en Venezuela, que como hemos visto entonces está en plena marcha. Hay 12 candidatos de la oposición apoyados por 36 partidos de la oposición, y el presidente actual Nicolás Maduro pues ha presentado su candidatura y a la reelección. Muchas gracias, diputado, por ilustrarnos acerca del proceso electoral en Venezuela.